Bueno, buenas tardes chicos y vamos a comenzar con la clase de día de hoy. Y vamos a ver primero lo que es su participación en el pretest. Vamos a compartir. Y bueno, acá se ve, ¿no? Lo que es su participación, cuántos ustedes han contestado y la nota que han sacado en el tiempo, ¿no? En cuanto a lo que es el pretest del día de hoy, el tema número 2. Y bueno, ahora vamos a ver lo que es la clase de hoy. Ya, ya, listo. Bueno, esto vamos a ver la semana número 12 que vendría a ser lo que es física de la audición. Y vamos a tocar lo que son más que nada conceptos previos, la frecuencia, el campo sonoro, lo que es en sí, por ejemplo, el sonido, su propagación, entre otras cosas más. Vamos a ver lo que son los fenómenos de las ondas mecánicas, lo que es un poco de anatomía del oído, aparte pues de lo que es el oído externo, medio e interno. Y por último, lo que es la ruta del sonido, ¿no? Cómo, por así decirlo, si capta el sonido, llega hasta donde es el oído interno para que sea procesado y podamos captar justamente el sonido que percibimos en el mundo exterior, ¿no? Bueno, ahorita vamos a comenzar con lo que es conceptos previos, ¿no? De lo que es en sí el tema del día de hoy. Vamos a ver primero lo que es el sonido. Por ejemplo, acá nos dice que el sonido debe ser toda aquella vibración que se va a propagar como una onda acústica que se pueda percibir, ¿no? O que sea perceptible, por ejemplo. ¿A través de qué? Por ejemplo, a través del oído, en este caso, del ser humano. ¿Mm? Toda aquella vibración que se va a propagar por una onda acústica, que debe ser una onda mecánica, en este caso, en lo que es justamente el sonido, y que pueda ser perceptible en cuanto a lo que es el oído, ¿no? Por ejemplo, en este caso. Y acá tenemos también lo que son las ondas, porque en sí, por así decirlo, el sonido se va a propagar mediante lo que son las ondas, ¿no? Ondas mecánicas. Estas ondas se pueden propagar por lo que es un medio sólido, por ejemplo, por un medio líquido que puede ser a través del océano, un ejemplo, y también lo que es el gas, ¿no? Por ejemplo, a través del aire. En este caso se propagan por lo que son ondas mecánicas, lo que es el sonido justamente, y es importante recalcar que justamente va a transportar las ondas energía más no materia, ¿no? No se puede transportar, por ejemplo, tal vez cualquier tipo de masa, cualquier tipo de justamente materia, ¿no? Solamente las ondas van a transportar lo que son la energía, ¿no? Y bueno, acá tenemos más que nada la clasificación de las ondas, ¿no? Y esa clasificación va a depender de lo que es el medio por el cual se va a transportar las ondas, ¿no? Este puede ser dos tipos, los cuales son, pues, con medio y con o sin medio, ¿no? Por ejemplo. Con medio puede ser más que nada, por ejemplo, las ondas mecánicas. Y aquí nos referimos con medio, que justamente podría ser a través de lo que es en sí, como dice acá, ¿no? Por medio sólido, líquido o gaseoso, ¿no? Necesitan un medio para poder ser transportadas, por así decirlo, o transmitidas. Mientras que en la parte de abajo debe ser con o sin medio, o sea, por ejemplo, las ondas electromagnéticas que hemos visto la semana pasada. Que, por ejemplo, aquí se cuenta más que nada lo que es la luz, ¿no? Y como hemos visto, en el vacío del espacio también se pueden ser transmitidas estas ondas electromagnéticas, ¿no? Esto es más que nada, es, como dice su nombre, es un vacío, no hay medio, por el cual pues, la luz puede ser transportada a través de ello. Así que, pues, más que nada un ejemplo de las ondas electromagnéticas. Pero vamos a trabajar en este caso, la semana del día de esta semana, en este más que nada lo que son las ondas mecánicas, justamente a través del sonido, en el primer caso de acá. Ujú. Y bueno, eso en cuanto a estos dos conceptos, ¿no? Y ahora vamos a hablar un poco de lo que son ondas, ¿no? Ya hemos visto la semana pasada lo que son las ondas electromagnéticas y vamos a profundizar un poco más, pero ahora vamos a enfocarnos en la parte del sonido, ¿no? Las ondas mecánicas, por así decirlo. Primero vamos a ver lo que es la frecuencia, ¿no? La frecuencia vendría a ser más que nada medida en lo que son los hercios, vendría a ser más que nada lo que es un número de ciclos por segundo. Y bueno, más que nada importante, aquí vendría a ser que se mide en hercios, ¿no? Siempre en hercios. Luego acá tenemos lo que es el periodo. ¿Qué viene a ser el periodo? Que justamente es el intervalo de tiempo entre dos picos o crestas de la onda. Por ejemplo, acá tenemos lo que es una onda, ¿no? En sí. Eh, y bueno, más que nada, por ejemplo, entre este punto y este punto, acá hay una longitud de onda, ¿no? Por ejemplo. Y acá hay un tiempo. Puede ser, por ejemplo, 0,1 segundos, 1 segundos, y ese tiempo va a ser denominado periodo, ¿no? Lo que es más que nada entre por así decirlo, la punta más alta, que es un pico, o lo que es un valle también en la parte de abajo, ¿no? Cualquiera de esos dos puntos, entre pico, pico, o bueno, cresta, cresta, y valle, valle, ¿no? La parte de abajo vendría a ser valle,
y la parte de arriba vendría a ser el pico o cresta, ¿no? Entre esos dos puntos hay un tiempo, y ese tiempo se va a denominar periodo en este caso. Y eso es a lo que se refiere ese apartado de acá, que es justamente periodo, ¿no? Lo que es el tiempo entre dos crestas o dos valles, por ejemplo. Ujú. Y bueno, eso también puede, por así decirlo, determinar lo que es la frecuencia, ¿no? Que vamos a ver un poco más adelante. Bueno, acá también tenemos lo que es la longitud de onda, que vendría a ser más que nada, como dije, más que nada la distancia que recorre, ¿no? En un periodo. Por ejemplo, entre estos dos puntos hay una longitud, la longitud de onda, ¿no? Que viene a ser determinada por lo que es el periodo, sea el tiempo que hay entre pico y pico, cresta a cresta, valle y valle. Y luego tenemos acá lo que es el campo sonoro, como último concepto previo. Campo sonoro vendría a ser más que nada el espacio entre lo que hay, por así decirlo, el emisor y el receptor de sonido, ¿no? Por ejemplo, si es que hay una persona gritando, por ejemplo, gol, ese vendría a ser el punto, pues, el emisor, y la otra persona que, por ejemplo, puede estar a 2 metros de él y escucha ese sonido, es el receptor, ¿no? Todo ese espacio que hay entre lo que es el emisor y el receptor vendría a ser el campo sonoro, ¿no? Más que nada el entorno en el cual se va a producir lo que es ese sonido. Ujú. Y eso más que nada en cuanto a esta primera PPT. Hasta aquí está todo bien. Entonces vamos a seguir con lo siguiente, ¿no? Ahora vamos a ver lo que son dos conceptos, los cuales son intensidad y sonoridad, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos lo que es la intensidad. Acá que nos dicen, más que nada, la intensidad viene a ser toda aquella vibración que presenta en lo que es la onda mecánica en este caso, ¿no? Y también puede ser considerada como la diferencia entre pico y valle de la onda. Y bueno, recordemos acá que justamente el pico tiende a ser la parte, por así decirlo, más alta de lo que es esta onda, ¿no? Mientras que el valle hace referencia al punto más bajo, ¿no? El punto más bajo de esta onda es valle. Mientras que el punto más alto de la misma, por ejemplo, en la parte de acá, vendría a ser el pico, ¿no? O también llamado cresta. Ujú. Entonces, ¿qué hace referencia a la intensidad? Que justamente es la diferencia entre estas dos dimensiones, ¿no? Entre el punto más bajo y el punto más alto, esa parte vendría a ser lo que es la intensidad. Ujú. ¿Y cuál es la unidad de lo que es la intensidad? Justamente watts sobre centímetros cuadrados. Y acá también tenemos un, por así decirlo, rango por el cual nosotros vamos a, pues, definir lo que es la intensidad, ¿no? Por ejemplo, el oído humano, en este caso, va a soportar desde 10 a la menos 16 hasta 10 a la menos 4, ¿no? Por así decirlo, justamente, eh, entre 10 a la menos 16 y entre 10 a la menos 4 vendría a ser lo que es el umbral donde el ser humano va a poder escuchar, ¿no? Según lo que es la intensidad. Y, por ejemplo, a partir de 10 a la menos 16 va a empezar a escuchar lo que son los sonidos, ¿no? Pero si es que supera lo que es justamente 10 a la menos 4, ¿qué va a pasar? Que justamente acá, como dice su nombre, va a empezar lo que es el umbral del dolor. O sea, que si bien es cierto el ser humano ya lo puede escuchar, sí lo escucha, pero va a provocar lo que es justamente un dolor, una incomodidad al momento de escucharlo. ¿Por qué? Porque eso es muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, a través de lo que es en sí música en parlantes fuertes en discotecas, por ejemplo, cuando estamos tiempo prolongado en ese sitio, algunas personas pueden empezar lo que es justamente la incomodidad o todo lo que es el dolor auditivo, porque justamente ha superado lo que es el umbral, en este caso el umbral del dolor, el cual pues justamente por tanta intensidad, por así decirlo, del sonido, puede provocar ya pues incomodidad o dolor en lo que es la parte del oído, ¿no? De manera prolongada. Ujú. Y luego vamos a ver lo que es el tema de la sonoridad. En este caso, la sonoridad, a comparación de lo que es la intensidad, va a medirse en lo que es justamente Belio, ¿no? Pero como es un poco grande esta escala de Belio, que es una escala logarítmica, vamos a medirlo lo que es en decibelios, ¿no? Más que nada en la décima parte de un Belio. Así que sonoridad, unidad vendría a ser el decibelio. Y bueno, acá también tiene un umbral, ¿no? Lo que es justamente desde 0 hasta 150, por ejemplo, ¿no? El cero va a ser equivalente a lo que es 10 a la menos 16 en el caso de la intensidad, ¿no? 10 a la menos 16 es equivalente a 0 decibelios. ¿Por qué? Porque desde aquí se empieza lo que es el umbral auditivo, ¿no? O sea, a partir de 0 decibelios o 10 a la menos 16 se va a empezar a escuchar lo que son los sonidos, ¿no? Por ejemplo. Y bueno,
El habla humano, ¿en cuánto oscila, no? Por ejemplo, una habla normal, sin gritar, sin hablar tal vez un poco bajo el volumen. Una habla normal oscila entre los 50, por ejemplo, 60 decibelios, ¿no? Lo que es una habla normal y cotidiana. Y por ejemplo, acá también nos dicen, ¿no? Que a partir de 150 decibelios a más hay un daño coclear permanente. La cóclea, para ir adelantando un poco, vendría a ser por así decirlo, una estructura, la cual es encargada de lo que es en sí la recepción del sonido, ¿no? Es para que pueda, por así decirlo, traducir un sonido y que pueda tener ya una significancia para nosotros y poder escucharla tal cual como un sonido, ¿no? Así que si hay daño en esa estructura, ya perdemos lo que es justamente capacidad de audición, ya que aquí también se encuentran lo que son unas células especializadas en las cuales pues no son, por así decirlo, regeneradas, sino que una vez que las perdemos, ya nuestro cuerpo ya no va a sintetizar más. Así que pues si lo perdemos, ya vamos a ir perdiendo paulatinamente y de forma permanente lo que es la capacidad de la audición, ¿no? Y bueno, más que nada, el umbral del olor podría comenzar, por ejemplo, en este caso, entre 120 a 130 decibelios, ¿no? Para ir comparando entre las dos escalas, entre la intensidad y la sonoridad, ¿no? Y bueno, más que nada la diferencia es entre estos dos conceptos podría ser que, por ejemplo, la intensidad se mide en watts por Celsius, por centímetros cuadrados, mientras que la sonoridad se mide en decibelios, ¿no? No la medimos en Bellis porque Bellis es una medida un poco grande para lo que es justamente lo que vamos a ver. Y aparte que justamente, mm, por ejemplo, tenemos el umbral auditivo, el umbral en el cual se define más que nada a partir de qué punto podemos escuchar. En el caso de la intensidad vendría a ser a partir de 10 a la menos 16, y en el caso de la sonoridad vendría a ser a partir de lo que es 0 decibelios, ¿no? Mientras que el umbral de dolor, en el cual comienza ya la incomodidad, o que es justamente el dolor auditivo, porque estamos ante, por ejemplo, un estímulo bastante fuerte, el cual daña lo que es justamente las estructuras internas de lo que es el oído. Es a partir de, en el caso de la intensidad, de 10 a la menos 4, mientras que en el caso de la sonoridad vendría a ser entre 120 a 130 decibelios. Ujú. Ujú. Y bueno, eso más que nada, eso es lo más importante en esta parte de acá. Y con estos dos conceptos está todo claro. Ujú. Entonces vamos a pasar a la siguiente parte de acá, ¿no? Y bueno, acá vamos a explicar un poco más de lo que es en sí la onda. Bueno, esta onda, como vemos acá, vendría a ser, por ejemplo, lo que hemos visto en lo que es la parte de lo que es física de la visión, ¿no? Es una onda, por ejemplo, electromagnética. En este caso vamos a trabajar con ondas mecánicas, pero es importante que puedan ver un poco lo que es en sí la estructura de esta onda, ¿no? Por ejemplo, este símbolo lambda que vemos acá vendría a medir lo que es la longitud de onda, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, medida entre lo que son dos puntos diferentes, ¿no? Por ejemplo, en este caso vendría a ser el pico, o también llamada cresta, que vendría a ser más que nada el punto más alto de lo que es una onda. Entre estos dos puntos podría estar definida lo que es en sí, lo que es la longitud de onda, ¿no? Que en este caso es lambda, ¿no? O también puede estar entre lo que es justamente los puntos más bajos, ¿no? Entre valle y valle, que son justamente, como dije, los puntos más bajos de una onda mecánica, ¿no? Por ejemplo. O también podría estar entre tres puntos, ¿no? Estos puntos van a ser llamados nodos, en este caso de acá. En tres puntos, justamente también puede definirse como lo que es longitud de onda, ¿no? Y bueno, eso más que nada, ¿no? Por ejemplo, también tenemos el concepto de amplitud, que podría ser en sí todo esto por acá, que es casi similar a la intensidad. Y bueno, eso más que nada, ¿no? Acá vamos a más que nada ver lo que es la frecuencia. Vamos a entrar en lo que es la frecuencia. Como vemos acá, la frecuencia sí vendría a ser, por así decirlo, la cantidad de ondas que transitan en un cierto tiempo, ¿no? En un cierto periodo. Por ejemplo, acá, por ejemplo, podemos poner un tiempo determinado y en este caso vemos la cantidad de, por así decirlo, de ondas que se producen en este tiempo. En la parte de arriba vendría a ser una frecuencia baja porque justamente hay, por así decirlo, pocas ondas que se producen, mientras que en la parte inferior vemos lo que es en sí una frecuencia alta porque posee mucha más cantidad de ondas en comparación de la primera en un cierto periodo de tiempo, como vemos acá.
Y bueno, y eso, ¿para qué es importante en este tema? Porque justamente acá vamos a ver en sí cómo la cantidad, o mejor dicho, la frecuencia, modifica lo que es en sí la percepción del sonido. ¿En qué sentido? Que justamente si es que hay más o menos en sí frecuencia, se puede ver lo que es reflejado en un sonido grave o un sonido agudo. Por ejemplo, acá en lo que es esta imagen nos ayuda a ver ese concepto. Por ejemplo, una onda de alta frecuencia, o sea que presenta varios, por así decirlo, ondas en un cierto tiempo, vemos que representa lo que es justamente un sonido agudo, ¿no? Y que vendría a oscilar entre lo que son los 20 y los 400 hercios. Y mientras que si es que hay más separación o hay menos ondas en cierta cantidad de tiempo, que lo que va a pasar es que va a verse reflejado en lo que es un sonido grave, ¿no? En la parte de acá abajo. Y este podría oscilar entre los 1600 a los 20.000 hercios. Y acá también cabe resaltar que justamente la capacidad, por así decirlo, del ser humano tendría a estar entre lo que son los 20 hasta los 20.000 hercios, ¿no? Como vemos acá, mientras menor sea la cantidad de hercios, o sea, por ejemplo, 20, 40, 100, ¿no? 200, tendría a permanecer o pertenecer, mejor dicho, a un sonido agudo. Mientras que mayor sea la cantidad, por ejemplo, 1800, 1700, a partir de 1600, vendría a reflejarse lo que es un, por así decirlo, un sonido grave, ¿no? Más es grave, menos es agudo. Y eso es una general relación entre lo que es la frecuencia y en sí con lo que es el sonido, ¿no? Y como dice acá, no baja frecuencia, menor número de ciclos que llegan a un punto. Con ciclos nos referimos a la cantidad de ondas, ¿no? Oscilaciones que hay en cierto tiempo, y que viene a presentar lo que es justamente un sonido o tono bajo o grave, ¿no? Mientras que una onda de alta frecuencia viene a representar lo que es en sí una gran cantidad de ciclos o ondas, ¿no? Y que cuyo sonido vendría a ser un sonido o tono alto o agudo, ¿no? ¿Sí? Y bueno, con eso terminaríamos la primera parte de lo que es en sí los conceptos previos que vamos a ver en este tema. Y con eso está todo claro, con lo que son las ondas, lo que es la frecuencia, el periodo, campo sonoro. Ujú. Bueno, entonces vamos a seguir con lo que es la siguiente parte. Ahora vamos a ver lo que son los fenómenos de las ondas. Ya hemos visto un poco lo que son las ondas y cómo son sus, por ejemplo, sus características y todo ello. Ahora vamos a ver un poco los fenómenos que alteran estas ondas, ¿no? Por ejemplo, en sí hay 6 fenómenos, pero vamos a ir viéndolos poco a poco, ¿no? En la primera VPT tenemos 3 de ellos. Por ejemplo, acá tenemos lo que es la parte de la reflexión, que es algo que ya hemos visto en lo que es el tema pasado, ¿no? Recordemos que la reflexión vendría a ser cuando, bueno, para recordar, ¿no? La reflexión de la luz vendría a ser cuando hay lo que es en sí una superficie lisa, en la cual, pues, justamente el rayo incidente, el rayo que está llegando hacia lo que es esta superficie lisa, vendría a rebotar, ¿no? Saliendo de manera perpendicular a la primer rayo, ¿no? Rayo incidente, rayo reflejado y lo que es la superficie lisa, ¿no? Eso más que nada lo que es en sí la reflexión de la luz. Y ahora vamos a ver lo que es la reflexión, pero adecuado a lo que es la parte de la audición, ¿no? Que nos dice acá, que la reflexión vendría a ser el cambio de dirección de la onda que entra al entrar en lo que es en contacto físico con una superficie de un medio distinto, ¿no? Es casi similar, ¿no? A lo que es la reflexión de la luz. En vez de lo que es justamente el rayo de luz, vendría a ser las ondas, por así decirlo, sonoras, ¿no? Por ejemplo, algo así, ¿no? Acá tenemos la emisión de lo que es en sí este sonido, y al momento de estar en contacto con una superficie, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a ser reflejada, ¿no? Va a salir reflejada. Algo como vemos acá en la imagen, ¿no? Es casi similar a lo que es la reflexión de la luz. Eh, por así decirlo, la onda de sonido que entra, o mejor dicho, que se pone en contacto en lo que es una superficie y sale rebotada, ¿no? Y acá tenemos, por así decirlo, que esta reflexión presenta lo que son dos, por así decirlo, expresiones, ¿no? El que viene a ser el eco y la reverberación. El eco es algo que ya conocemos, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos tal vez en una habitación, por así decirlo, vacía,
Y nosotros cuando hablamos, como que se repite el sonido, ¿no? Que justamente, ¿por qué? Porque cuando choca con una superficie que podría ser la pared, en este caso de este cuarto vacío, viene a rebotar, ¿no? En dirección opuesta, por así decirlo. Y bueno, mientras que la reverberación, que es la segunda expresión, es algo también similar, ¿no? Pero tiene ciertas diferencias, ¿no? Por ejemplo, el eco es en sí la repetición del sonido, ¿no? Mientras que la reverberación vendría a ser en cuanto a lo que es la propagación de ese sonido, ¿no? Y también se diferencia entre dos cosas, más que nada en lo que es en sí el tiempo y lo que es la longitud. Por ejemplo, el eco, el tiempo que se produce este eco, este fenómeno, vendría a ser mayor a 0,1 segundos, ¿no? Mientras que la segunda, la reverberación, vendría a ser un tiempo menor a 0,1 segundos. El eco, por ejemplo, también se presenta con una longitud entre lo que es, por ejemplo, la persona, en este caso de lo que es la pared de esta habitación vacía, es mayor a 17 metros. Mientras que la segunda, el segundo fenómeno, que es la reverberación, es la longitud entre lo que es, por ejemplo, la persona y lo que es la superficie con la cual rebota, tendría que ser menor a 17 metros, ¿no? Menor a 17 metros. Y acá tenemos imágenes, ¿no? Por ejemplo, acá podría ser lo que es el eco, ¿no? El eco, ya que es una distancia mayor a 7 metros, ¿no? Y algo así se produce lo que es justamente la reflexión de la luz, ¿no? O reflexión de lo que es el sonido. Vemos acá cómo el sonido es transmitido a partir de, por ejemplo, un aplauso de manos y cómo llega a diferentes superficies, ¿no? Por ejemplo, a través de la pared de una casa y cómo este se ve, por así decirlo, reflejado, ¿no? Justamente. Y va rebotando hacia lo que es otro lado, ¿no? Por ejemplo, a un oído de otro oyente. Ujú. Eso más que nada en cuanto a lo que es la reflexión, ¿no? De lo que es el sonido. Y ahora vamos a ver lo que es en sí la refracción. Eh, Concepto también que ya hemos visto en lo que es la parte de la audición, o no, de la visión, mejor dicho. Y bueno, ¿qué nos dice lo que es la refracción? Acá entra en juego lo que son, por así decirlo, dos medios, ¿no? Con diferente densidad, algo similar a lo que hemos visto la semana pasada. Por ejemplo, acá vemos cómo el sonido ya a través de lo que son dos, por así decirlo, medios de diferente densidad, puede, pues por así decirlo, variar lo que es su dirección, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos lo que es en sí como una persona está, por así decirlo, cantando o gritando y cómo este sonido se ve transmitido de manera diferente en cuanto si hay, por ejemplo, verano o invierno, ¿no? Por ejemplo, en este primer caso, en el punto B, tenemos que el aire caliente se presenta en la parte baja, ¿no? Mientras que el aire frío está en la parte de arriba. ¿Qué es lo que va a pasar? Que justamente el sonido suele irse de un lugar de que hay mayor calor a un lugar de menor calor, ¿no? Así que pues, si vemos este ejemplo, se puede decir que justamente el sonido va a ir de manera hacia arriba, ¿no? Porque justamente tiende a irse con lo que es una temperatura más fría, ¿no? Mientras que en el segundo caso, como vemos acá, vemos que el aire caliente está en la parte superior, mientras que el aire frío está en la parte inferior. Por lo cual, en este segundo caso, lo que va a pasar es que el sonido se va a transmitir desde hacia abajo, ¿no? Hacia abajo. Justamente por lo que es en sí la diferencia de densidades, ¿no? Entre lo que es el aire caliente y el aire frío. Y que justamente el sonido suele irse desde un lugar de mayor calor a menor calor. En cuanto a lo que es justamente la refracción, ¿no? Como vemos acá, no interactúa como tal una superficie con la cual va a rebotar, sino que va a interactuar con dos, por así decirlo, medios de diferente densidad. Mientras que la reflexión en sí acá va a actuar lo que es una superficie con la cual va a rebotar, por así decirlo, lo que es el sonido, ¿no? Y bueno, para seguir con lo que son los fenómenos del sonido, tenemos en la difracción, que vendría a ser más que nada la capacidad que posee el sonido para poder transmitirse, ¿no? Por ejemplo, en la segunda imagen tenemos en lo que es, podría ser un cuarto, ¿no? O tal vez una puerta. ¿Qué es lo que va a pasar? Que, por ejemplo, el sonido podría irse por todas partes, ¿no? Como se transfiere a través de una onda mecánica, va a irse por todas partes. Y, por ejemplo, la podría aprovechar este espacio que hay entre estas dos estructuras y podría, pues, transmitirse a la siguiente habitación, ¿no? Y es como que se vuelven a hacer este sonido, ¿no? Desde cero. Pero igual, como vemos acá, se vuelve a transmitir a través de lo que es una onda, ¿no? En la primera imagen también vemos la capacidad de cómo el sonido se puede transmitir, ¿no? Tal vez esquivando lo que es las estructuras, ¿no? Por ejemplo, puede ser acá una pared que no llegue hasta el techo y que justamente por ello el sonido puede irse por arriba, por debajo también, ¿no? Justamente demostrando lo que es en sí la capacidad de cómo el sonido puede transmitirse de manera relativamente sencilla a través de lo que son diversos obstáculos, ¿no?
Y bueno, esta capacidad de transmisión que presenta a través de la difracción, se ve que justamente en bajas frecuencias son capaces de, por así decirlo, rodear obstáculos de manera más fácil a comparación de altas frecuencias, ¿no? O sea que las bajas frecuencias presentan lo que es una facilidad mayor a lo que son altas frecuencias para poder, por así decirlo, transmitirse. Y como recordamos, las bajas frecuencias eran propias de lo que es en sí sonidos graves, ¿no? Sonidos graves. Ujú. Y bueno, con eso está todo claro, con estos primeros tres fenómenos, la reflexión y la difracción. Entonces vamos a pasar al siguiente, ¿no? Y acá tenemos los otros tres fenómenos de las ondas, ¿no? Ondas mecánicas, como estamos viendo en lo que es la parte del sonido, ¿no? Y vamos a ver las últimas tres, ¿no? Que son la interferencia, efecto Doppler y lo que es la resonancia. La interferencia. Esta vendría a ser más que nada la, por así decirlo, la interacción o superposición de lo que son dos ondas, resultando, por ejemplo, lo que es una nueva onda, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el primer caso, tenemos lo que es en sí como dos ondas, o vemos acá que son pues prácticamente iguales al momento de juntarse. ¿Qué va a provocar? Que justamente esta onda se va a amplificar, ¿no? Va a tener una intensidad mayor a comparación de las dos individuales que eran antes, ¿no? Pero también, por ejemplo, en el segundo caso vemos que hay dos ondas que, por así decirlo, están pues de manera opuesta, ¿no? En cuanto a lo que es su estructura. Y hasta que van a producir que justamente haya, por así decirlo, se puedan cancelar, ¿no? Provocar que ya no existe tal vez la onda, ¿no? Y eso más que nada en cuanto a lo que es la interferencia, ¿no? Como en sí dos ondas o más se pueden juntar y como resultado se pueden amplificar estas ondas o se pueden reducir, ¿no? Justamente porque se pueden cancelar unos con otros. En cuanto a lo que es justamente interferencia, ¿no? Luego acá tenemos lo que es la resonancia. La resonancia vendría a ser más que nada ese efecto de, por así decirlo, dispersión que hay de sonido a través de lo que es en sí la vibración, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos lo que es ese artefacto por el cual podríamos, por así decirlo, tocarle la parte superior y con eso la parte inferior, que es la caja, vendría ya a moverse, ¿no? Y estas vibraciones, por ejemplo, a través de una superficie, ¿no? En este caso, podría provocar lo que es en sí generación de ondas, ¿no? Y estas ondas obviamente van a llegar hasta otra superficie, por ejemplo, lo que es la parte del apartado B, y pueden llegar a la caja, ¿no? A esta caja. Y así se podría transmitir a través de un sonido, ¿no? En general. Podría ser, por ejemplo, a través de Otro ejemplo que he visto también podría ser a través de lo que es en sí un canto, ¿no? A veces las personas cantan de manera mejor dicho, cantan con una intensidad tan alta que ciertas estructuras que, por ejemplo, puede ser la ventana o un pedazo de vidrio, pueden, pues, por así decirlo, empezar a vibrar, ¿no? Eso más que nada hace referencia a lo que es la resonancia, ¿no? Lo que es la manera de cómo se dispersan lo que son los sonidos a través de lo que es en sí, por así decirlo, algún tipo de estímulo que provoca las vibraciones de cierto objeto y esas vibraciones justamente provocan lo que es en sí la propagación de lo que es el sonido a través de ondas mecánicas. Y por último, ya para acabar con lo que son los fenómenos de las ondas, tenemos el efecto Doppler. Y bueno, eso más que nada, este efecto Doppler hace más que nada referencia a lo que es el cambio de frecuencia de una onda por el movimiento relativo que presenta lo que es justamente el, por así decirlo, el emisor con el receptor. Eh, Esto más que nada se puede ilustrar de la siguiente manera, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos en sí lo que es una ambulancia al frente, nosotros escuchamos cómo, por así decirlo, aumenta su intensidad mientras más cerca esté. Eso es justamente por el movimiento que produce, ¿no? Porque el sonido se va a propagar por ondas, pero al momento de que este vehículo, por ejemplo, esté en movimiento, lo que va a pasar en sí es que llega, por así decirlo, una acumulación de ondas o que esta frecuencia de las ondas sea mucho más intensa en una parte que en otra, ¿no? Justamente esta mayor intensidad, mayor frecuencia, mejor dicho, tiene que estar presente, por ejemplo, cuando se va acercando este vehículo, ¿no? En este caso, como vemos acá, el vehículo se está acercando a lo que es la persona B, por el cual la frecuencia que haya
o que mejor dicho, que percibe lo que la persona ve, vendría a ser mucho mayor a lo que percibe lo que es justamente la persona A. Por lo cual se podría decir que la persona B, como está más cerca, como se está acercando este vehículo, que es una ambulancia, hacia esta persona, va a escucharlo de una manera más aguda, más fuerte, mientras que la persona A, que está más lejos de este vehículo, pues va a escucharlo más que nada más grave, ¿no? Por eso que nosotros detectamos lo que es en sí el acercamiento, por ejemplo, de una ambulancia o tal vez de un patrullero, porque justamente el sonido a través de lo que es en sí el movimiento del vehículo produce que las personas, por ejemplo, puedan percibirlo de manera más intensa que otras, ¿no? Eso más que nada hace referencia a lo que es el efecto Doppler. Ujú. Y bueno, ya para terminar lo que es esta primera parte, tenemos a lo que es en sí las cualidades del sonido, las cuales son tres, que vendría a ser lo que es la sonoridad, lo que es el tono y lo que es el timbre, ¿no? Esas tres estructuras del sonido, bueno, cualidades, mejor dicho. La primera cualidad vendría a ser lo que es justamente la sonoridad, que también puede ser llamada como intensidad o volumen. En este caso de acá, ¿qué vendría a ser esta cualidad, que es la sonoridad? Justamente esta sonoridad va a depender de lo que es en sí la amplitud de la onda, ¿no? Recordemos, la amplitud vendría a ser esa, por así decirlo, rango que hay entre lo que es la cresta, el punto más alto y el valle, que es el punto más bajo de lo que es la onda, ¿no? Ujú. Y esto más que nada vemos acá, ¿no? Lo que es la intensidad. Ya hemos visto la intensidad, pero estamos recalcándolo como si fuera una estructura o una cualidad, mejor dicho, de lo que es el sonido. Mientras más amplitud haya, vendría a ser el sonido más fuerte, ¿no? Y mientras menos amplitud haya en este sonido, el sonido va a ser más débil o más pues apagado, por así decirlo. Esa es la primera cualidad, justamente lo que es la sonoridad. La segunda cualidad vendría a ser el tono. Ese tono también va a ser llamado altura. ¿Y de qué va a depender? Justamente este tono va a depender de lo que es la frecuencia de la onda, ¿no? Recordemos, puede ser de altas o bajas frecuencias, ¿no? De alta frecuencia van a ser más aguda, mientras que de baja frecuencia van a ser sonidos más graves. Y por último, la última cualidad de lo que es el sin sonido vendría a ser el timbre, ¿no? Que justamente ese timbre vendría a depender de lo que es la forma de la onda, ¿no? Y bueno, eso es en cuanto a lo que son las cualidades del sonido, ¿no? Sonoridad, tono y timbre, las tres principales. Y bueno, con eso es todo claro, con lo que es la parte de fenómenos de las ondas. Ya, entonces vamos a pasar con lo que es la siguiente parte, y ya vamos a hablar de lo que es en sí la anatomía del oído, ¿no? Eh, Como en el ojo, esta estructura que es el oído va a estar dividida en partes, ¿no? En segmentos, por así decirlo. Acá tenemos tres segmentos, los cuales son el oído externo, el oído medio y el oído interno, ¿no? Cada uno con sus estructuras propias de estas partes, ¿no? Y acá tenemos un esquema para poder ver en sí cómo esa estructura justamente en lo que son, pues, el oído, ¿no? Por ejemplo, el primero vendría a ser el oído externo. Este oído externo va a estar conformado por dos estructuras, las cuales van a ser el pabellón auricular y el conducto auditivo externo, o también conocido como CAI simplemente. Conducto auditivo externo. ¿Y cuál vendría a ser la principal función de esta primera parte del oído? Justamente su función vendría a ser la conducción de los sonidos, ¿no? Conducción de sonidos. Luego tenemos la segunda parte que es el oído externo, bueno, el oído medio, la cual va a estar conformada por seis paredes, ¿no? Y aparte acá tenemos, por ejemplo, lo que son los huesecillos y, bueno, entre otras estructuras más que vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Y esta su función principal de este oído medio vendría a ser la amplificación del sonido, ¿no? Una vez que es captada el sonido por el oído externo, vendría a ser amplificada por lo que es el oído medio, ¿no? Y por último tenemos a lo que es el oído interno, que ya es en sí la última estructura propia de lo que es el oído, ¿no? Que va a estar conformada por dos estructuras, el laberinto óseo y el laberinto membranoso, ¿no? Y su función principal, ¿cuál vendría a ser? Justamente la decodificación de señales e impulsos nerviosos, ¿no? Es más que nada, pues justamente cuando ya las señales hayan sido captadas por el oído externo, amplificadas por el oído interno, bueno, el oído medio, el oído interno va a estar encargado de qué? De justamente transformar esas, por así decirlo, vibraciones
a lo que es justamente impulsos nerviosos. ¿Para qué? Para que puedan ser procesadas en el cerebro y puedan tener un significado como tal de sonido, ¿no? Y acá vemos en esta imagen lo que es en sí, bueno, cómo sería la estructura del oído, ¿no? El oído externo, acá tenemos lo que es justamente el pabellón auricular, o lo que es este pabellón auricular, ¿no? Bueno, o la oreja también conocida así, a esta parte que es como un conducto, es más que nada el CAE, conducto auditivo externo. Acá tenemos el oído medio, que viene a ser más que nada como un tipo de cubo, ¿no? Un tipo de cubo que tiene 6 paredes. Y acá dentro de eso tenemos a los huesecillos, los cuales son tres: martillo, yunque y estribo, ¿no? Que tienen la función de amplificar lo que son estas vibraciones captadas por el oído externo, ¿no? Y van a ser justamente estas vibraciones llevadas a lo que es el oído interno, que es esta última parte de acá, que presenta lo que es el laberinto membranoso, el laberinto óseo. Y por último tenemos acá lo que es la cóclea, ¿no? Que es parte de lo que es este oído interno para que pueda ya ser como que esta última estructura, la cual va a, por así decirlo, pues traducir, ¿no? De lo que son las vibraciones hacia impulsos nerviosos para que pueda ser posteriormente decodificado por el cerebro y tener una significancia como tal de sonido. Y bueno, acá tenemos los lóbulos, los cuales van a procesar lo que son estos sonidos. Por ejemplo, en este caso, la parte de lo que es el lóbulo temporal vendría a ser encargado de lo que es en sí el procesamiento de la audición, ¿no? Ujú. Eso en cuanto a lo que es una vista previa de la anatomía del oído que vamos a ver a continuación. Y bueno, vamos a ver lo primero, lo que es en sí la estructura, pues, más, por ejemplo, externa, que es justamente el oído externo, ¿no? Como dije, tiene dos partes, ¿no? Lo que es el pabellón auricular, también conocido como oreja, y lo que es el conducto auditivo externo, que viene a ser más que nada el CAE, ¿no? Ujú. Y bueno, vamos a comenzar con el primero, que viene a ser el pabellón auricular. Y acá vemos, ¿no? Lo que es justamente la oreja, ¿no? Pabellón auricular o oreja. Esta es más que nada una imagen en la cual podemos ver las estructuras, o mejor dicho, el nombre de las partes de la oreja, ¿no? Por ejemplo, ajá, lo que está esta parte de acá, que es la parte, por así decirlo, más externa, la un poco más larga del oído, la oreja, ¿no? O pabellón auricular, vendría a ser llamado justamente hélix. La parte donde, por ejemplo, generalmente se colocan lo que son los aretes, vendría a ser esta parte de acá, que es llamada, por ejemplo, este lóbulo. Esta parte de acá, que tenemos que es como una Y, vendría a ser llamada antihélice. Acá tenemos antihélice. Y la parte que está justamente al medio de este antihélice vendría a ser denominada en sí, por ejemplo, fosa triangular, o como dice mi imagen, fosita navicular, ¿no? Luego tenemos otras estructuras, por ejemplo, la parte interna de este, por así decirlo, la parte interna del antihélice, debe ser denominado, pues, este concha. Luego tenemos, por ejemplo, lo que es en sí al trago, que es esta parte que, por así decirlo, se puede decir que es la parte que va a iniciar con lo que es el conducto auditivo externo, y entre otras estructuras, ¿no? Que vemos acá, que es parte de lo que es justamente el pabellón auricular, o la oreja, o el oído, ¿no? Y luego tenemos lo que es el segundo componente, que es en sí el conducto auditivo externo. En la parte de acá, toda esta estructura de acá, toda esta estructura de acá, vendría a ser justamente el conducto auditivo externo, que aproximadamente va a medir 2,5 centímetros de largo. Va a comenzar desde lo que es casi el final de la oreja y va a llegar hasta lo que es en sí el tímpano, ¿no? Tímpano o membrana timpánica, que es esta parte de acá. O sea que, por ejemplo, el oído es como un tipo de satélite, por así decirlo, ¿no? Que justamente va a tratar de captar todos los estímulos, todas las ondas, o todo, más que nada, todas las ondas mecánicas del sonido, te va a recepcionar lo que es esta oreja. Y lo que va a pasar acá es que todas estas van a ser, pues, llevadas al conducto auditivo externo, ¿no? Una vez llevadas esa parte de acá, este conducto va a transmitir estas ondas, estas justamente ondas mecánicas, y van a ser llevadas en lo que es en sí el tímpano, ¿no? Y ese tímpano, al momento de recepcionarlas, va a empezar a temblar, o vibrar, mejor dicho. Y esta vibración va a ser ya llevada a lo que es justamente al oído medio, ¿no? En el cual están lo que son los huesecillos. Ujú. Y esta membrana timpánica o tímpano va a estar justamente perteneciendo a lo que es en sí el oído medio, ¿no? Pero es justamente donde va a acabar lo que es el oído externo. Ujú. Eso en cuanto a lo que es la parte del oído externo. En esta parte está todo claro.
con lo que son las dos estructuras que hemos visto, en la oreja y lo que es el CAE. Ya. Entonces vamos a seguir con lo que es la siguiente parte, que vendría a ser en sí el oído medio, ¿no? Ya hemos visto lo que es la parte del oído externo, y ahora vamos a ver lo que es el oído medio. Acá tenemos lo que son las 6 paredes, ¿no? Que van a conformar lo que es en sí esta cavidad del oído medio. Y su función principal vendría a ser la amplificación del sonido. Como hemos ido viendo, ¿qué es lo que va a pasar acá? Que justamente las vibraciones van a ser captadas por lo que es la oreja, que es una estructura propia del oído externo, y van a ser conducidas por lo que es el conducto auditivo externo hacia lo que es la membrana timpánica o tímpano. Una vez llegada acá a lo que es justamente el tímpano, ya empezar lo que es el oído medio. Y lo que va a pasar acá es que justamente estas vibraciones del tímpano van a ser transmitidas, ¿no? Van a ser conducidas por todo lo que es el oído medio, a través de lo que son los huesecillos. Son 3 huesecillos, como dije anteriormente, que son martillo, yunque y estribo. Y lo que va a pasar acá es que están como todos relacionados, por así decirlo. Acá tenemos lo que es en sí el martillo, que vendría a ser el primer huesecillo que va a estar unido a la membrana timpánica, al yunque, que está al medio de lo que es el martillo y estribo, y el estribo finalmente que está unido a lo que es la ventana oval, que justamente es una estructura que va a continuar dentro de lo que es el oído interno, ¿no? O sea, todos están unidos. Y bueno, por ejemplo, al momento de que las vibraciones lleguen a lo que es, o las ondas mecánicas lleguen a lo que es la membrana timpánica o al tímpano, lo que va a pasar es que este tímpano va a empezar a vibrar. Y estas vibraciones va a provocar que justamente como el martillo está, por así decirlo, ligado a lo que es la membrana timpánica, o si es que vibra lo que es en sí el tímpano, el martillo, que es el primer huesecillo, también va a vibrar. Y si pues vibra lo que es el martillo, también vibra el yunque. Y si vibra el yunque, va a vibrar lo que es el estribo. Si vibra el estribo, también va a vibrar lo que es la ventana oval. Por lo cual es así como que, por así decirlo, de esa manera se va a transmitir o se va a amplificar lo que es el sonido hacia lo que es el oído interno, que es la parte, por así decirlo, más importante, ya que ahí va a ser la parte donde se va a traducir lo que es esta onda mecánica a un impulso nervioso, ¿no? Ujú. Y bueno, más que nada, este vendría a ser la parte de lo que es el oído medio, ¿no? Amplificación del sonido. Y como dije, tiene 3 huesecillos, los cuales son martillo, yunque y estribo, en ese orden, ¿no? Martillo unido a lo que es en sí la membrana timpánica, el yunque unido a lo que es el martillo y el estribo, y el estribo, pues justamente conectado a lo que es la parte de la ventana oval. Ujú. Y acá tenemos por ejemplo, sus sinónimos, ¿no? Puede ser martillo o maliolo, puede ser yunque o estapedio, o también puede ser llamada estribo o incubo, ¿no? Y bueno, acá también tenemos, por ejemplo, la parte por así decirlo, la cavidad timpánica, que es esa estructura la cual va a contener en sí lo que es los huesecillos, y son 6 paredes, ¿no? 6 paredes, las cuales no tienen tanta importancia en este momento, pero es bueno que puedan saberlos un poco más, ¿no? Y bueno, ujú. Bueno, otro componente importante de lo que es la parte del oído interno, oído medio, es esta estructura de acá, que vendría a ser el de acá, la cual, como dice acá, es la trompa de Eustaquio, que viene a ser más que nada un conducto que va a, por así decirlo, conectar lo que es el oído medio con la faringe, ¿no? Y más que nada va a controlar las presiones entre estas dos estructuras, ¿no? Entre lo que es el oído medio y lo que es la faringe. Y bueno, eso más que nada, ¿no? Justamente es trompa de Eustaquio, o también conocida como trompa de faringotimpánica, ¿no? Faringo de justamente faringe y timpánica de oído medio. Y bueno, otro aspecto importante acá del oído medio es que acá también se podría decir que se puede controlar la intensidad con la cual percibimos los sonidos. ¿Por qué? Porque acá tenemos 2 músculos, lo que es el músculo tensor del tímpano, como hemos mencionado, el tímpano es una estructura propia del oído medio, y lo que es el músculo estapedio. Esos 2 músculos van a ser, pues, en el momento de su contracción, van a, por así decirlo, tensar un poco más tanto lo que es el estapedio, o también conocido como yunque. También van a tensar lo que es, por ejemplo, el tímpano, ¿no? Justamente el músculo tensor del tímpano. 2 músculos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si es que vamos a una discoteca, a algún lugar donde haya, por ejemplo, una música con bastante volumen, ¿no? Un parlante, por ejemplo.
¿Qué es lo que va a pasar? Que tanto es el estímulo que podría llegar a dañar lo que es la parte del oído interno, ¿no? Entonces, ¿qué hace nuestro cuerpo? A través de esos dos músculos, que es el músculo tensor del tímpano y el músculo estapedio, lo que va a pasar acá es que por el sonido intenso, las vibraciones tanto de lo que es justamente los huesecillos como de la membrana van a ser bastante altas, ¿no? Las vibraciones. Y esos músculos que van a hacer que justamente ya las vibraciones sean un poco menos intensas, ¿no? Por así decirlo, para tratar de controlar esas vibraciones. Y si es que hay, por ejemplo, menos vibraciones o sus vibraciones son menos intensas, ¿qué va a producir? Si justamente el sonido sea un poco más, por así decirlo, más aceptable, ¿no? Por ejemplo, eso se puede ver cuando vamos a lugares con bastante bulla, por así decirlo, con bastante volumen su sonido. Al principio cuando entramos es como que no podemos escuchar bien alrededor, pero luego de un tiempo podemos como que irnos acostumbrando, que justamente es porque están actuando esos dos músculos. ¿Para qué? Para tratar de bajar la intensidad del volumen de la música, por ejemplo, ¿no? Músculo estapedio y músculo tercer del tímpano. Esos dos músculos son, pues bueno, propios de lo que es el oído medio y que controlan lo que es en sí la intensidad, por así decirlo, del sonido, ¿no? Y bueno, con esta parte de acá que es el oído medio, está todo claro. Ujú. Entonces vamos a seguir con la siguiente parte, que es el oído interno. El oído interno eh, está conformado por dos estructuras, lo cual es el laberinto óseo y el laberinto membranoso. Y su función principal vendría a ser más que nada justamente, por así decirlo, transformar de ondas mecánicas a impulsos nerviosos para que sean, pues por así decirlo, ya procesadas por lo que es el cerebro y puedan tener un significado como tal de sonido, ¿no? Y como dice acá, tiene dos estructuras, lo que es la parte del laberinto óseo y el laberinto membranoso. Ya. Por ejemplo, en esta parte de acá tenemos en lo que es el laberinto óseo. Y como dice, ¿no? El laberinto óseo está conformado por lo que son cavidades óseas o huesos, por así decirlo, ¿no? Y está conformado a su vez por lo que son, pues más que nada en sí el vestíbulo, por los conductos semicirculares y por lo que es la cóclea, ¿no? O sea, que el laberinto óseo está conformado por tres estructuras, las cuales el conductos semicirculares, es el vestíbulo, lo que es la cóclea, ¿no? El vestíbulo, como vemos acá, es como el cuerpo que tiene esa parte del oído interno, ¿no? Lo que son los conductos semicirculares son, como vemos acá, pues canales, conductos, los cuales van a salir del vestíbulo y van a regresar al mismo punto. Y cuando lleguen al mismo punto, de lo que es el vestíbulo, vemos que hay como, por ejemplo, una dilatación de estos huesos, los cuales van a ser denominados ampollas, ¿no? Ampollas. Y por último tenemos acá lo que es la parte de la cóclea, ¿no? Esta cóclea vendría a ser más que nada también llamada caracol, porque como vemos acá tienen como la forma del caracol, ¿no? Y bueno, esta cóclea da entre 2 a 2 y 3 cuartos de vuelta, ¿no? Como vemos acá. Y también se dice que, por ejemplo, mientras más vueltas de la cóclea, mejor tendría que desarrollar la audición ese ser vivo, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos el ser humano, tiene entre 2 a 2 y 3 cuartos de vuelta, ¿no? En cuanto a lo que es la cóclea. Pero si, por ejemplo, si tuviera más vueltas, se podría decir que su sentido de la audición es mucho más desarrollado. Y eso en cuanto a lo que es la primera estructura, que son, pues, más que nada el laberinto óseo, ¿no? Tres partes, vestíbulo, cóclea y los conductos semicirculares. Y luego tenemos acá abajo lo que es la laberinto membranoso. Ya, acá tenemos lo que es el laberinto membranoso, ¿no? El laberinto membranoso. Y bueno, este laberinto membranoso, por ejemplo, está formado por lo que son en sí seis conductos, ¿no? Más que nada son formados por dos sacos y cuatro conductos. En sí, la parte del oído interno está encargado tanto de la audición como del sentido del equilibrio. Ya. Y bueno, por ejemplo, lo que son los dos sacos, tenemos dos sacos, los cuales son en sí el utrículo y el sáculo. Acá tenemos acá dos sacos, ¿ya? Dos sacos y cuatro conductos, ¿no? Los dos sacos vendrían a ser lo que es el utrículo y el sáculo, como vemos acá, que son, por ejemplo, en sí pequeños, como su mismo nombre indica, los saquitos que tenemos en la parte del oído interno.
Mientras que también tenemos los canales semicirculares, ¿no? Los cuales son superior, posterior y externo, ¿no? Podemos acá parte de dentro de lo que es en sí la laberinto membranoso. Y bueno, el laberinto membranoso, como vemos acá, está, por así decirlo, contenido en lo que es el laberinto óseo, ¿no? Como el laberinto óseo lo protege, mientras que el laberinto membranoso es la parte ya interna de lo que es ese laberinto óseo. Y bueno, ujú, eso más que nada en cuanto a lo que es en sí la parte de lo que es el laberinto membranoso. Otra estructura bastante importante vendría a ser en sí la cóclea, ¿no? La cóclea, el conducto coclear. Esta parte de acá vendría a ser ya en sí la específica en la cual va a, por así decirlo, entrar en juego lo que es la audición. Como dije anteriormente, la parte de lo que es en sí eh, el oído interno, la mayoría de funciones o la mayoría de estructuras, por así decirlo, están relacionadas a lo que es el equilibrio, mientras que solamente la cóclea vendría a ser la única estructura que va a estar ligada en sí con lo que es la audición. Ujú. Mientras que las demás están más que nada centradas en lo que es justamente el equilibrio del cuerpo, ¿no? Y eso es en cuanto a lo que es el evento membranoso. Y claro, dentro de lo que es la cóclea, como vemos acá, tenemos en lo que es en sí el órgano de corte. Este órgano de corte vendría a ser, por así decirlo, la estructura especializada en la cual, pues, en sí ya se va a transformar las vibraciones mecánicas en impulsos nerviosos. Así que, por ejemplo, si ustedes le preguntan tal vez de cuál es la estructura encargada de lo que es la transformación de vibraciones mecánicas en impulsos nerviosos, es en sí la cóclea, pero específicamente vendría a ser el órgano de corte. Si es que hay esas dos alternativas, la parte, o mejor dicho, la respuesta más indicada podría ser el órgano de corte porque es en sí lo que es la estructura específica para esa función. Pero si es que no hay, también pueden marcar lo que es la parte de la cóclea, ¿no? Porque esos dos vendrían a ser encargados de lo que es en sí la parte de lo que es el sonido, ¿no? Ujú. Y eso es todo en cuanto a lo que es en sí la parte de la anatomía. ¿Está todo claro hasta acá? ¿Puedes repetir, por favor, lo del órgano de Corti? O sea, su función nomás, para anotarlo. Ujú. El órgano de corte vendría a ser en sí la parte, por así decirlo, la estructura especializada en lo que es la transformación de las vibraciones mecánicas e impulsos nerviosos. Más que nada ello. Ujú. Como dije también, si es que te ves la preguntan cuál es la parte del oído interno, la cual funciona como receptora del sonido, vendría a ser la cóclea. Pero específicamente el órgano de corte que es parte o que está dentro de la cóclea es aquel tipo de estructura especializada en lo que es justamente la transformación de esa vibración o onda mecánica a impulso nervioso. Ujú. Y eso más que nada. Ujú. Y ya, entonces ya con eso terminamos lo que es la parte de anatomía del oído. Y ahora vamos a ver lo que es la ruta del sonido, ¿no? Ya para hacer acá un recordatorio, ¿no? Por ejemplo, vemos acá lo que es la parte del oído externo, ¿no? Vendría a ser la parte en la cual va a tratar de captar todo el sonido justamente del entorno, ¿no? Comenzando con lo que es en sí la oreja, por ejemplo, el sonido va a ser captado por esa oreja, ¿no? Todo el sonido, todas las vibraciones de lo que es el espacio, vendría a ser en sí captado por este oído externo. Y justamente luego de ello, después de que sea captada por la oreja, lo que va a hacer es que va a estar conducida a través del conducto auditivo externo, el CAE, hacia lo que es en sí la parte del oído interno, o oído medio, en la cual, pues justamente después de lo que es en sí conducirlo por el CAE, va a estar en contacto con lo que es el tímpano. Una vez llegadas esas vibraciones al tímpano, lo que va a producir es que justamente este tímpano empiece a vibrar, ¿no? Esa vibración del tímpano va a producir que justamente este onda mecánica empiece a transmitirse a través de lo que son los huesecillos. Y recordemos que en la parte del oído medio, lo que va a pasar acá es que justamente esta área va a encargarse de lo que es la amplificación del sonido, ¿no? Y bueno, el sonido que vendría a ser captado por lo que es la primera, la membrana timpánica, eh, va justamente a empezar a vibrar esta membrana timpánica, ¿no? Empieza a vibrar el tímpano, luego empieza a vibrar lo que es el martillo, el yunque y el estribo, y justamente después de ello, estas ondas mecánicas van a pasar a lo que es la parte del oído interno. Y este oído interno, pues, como dije,
tiene bastantes estructuras, pero la parte más importante para lo que es la audición vendría a ser lo que es en sí la cóclea, ¿no? Que viene a ser también llamada caracol, como vemos acá, cóclea o caracol. Y bueno, luego de eso también tenemos así que el órgano específico dentro de lo que es la cóclea para la recepción de la audición vendría a ser en sí lo que es el órgano de Corti, ¿no? Que tiene más que nada células especializadas, las cuales en sí van a ser las que van a receptar o van a, por así decirlo, transformar lo que son las ondas mecánicas a lo que son impulsos nerviosos para que sean pues justamente llevadas al cerebro y estos puedan ser procesadas y puedan tener un significado como sonido, como tal, ¿no? Y más que nada eso vendría a ser más que nada la ruta del sonido. Y acá tenemos lo que son los pares craneales, que por ejemplo en este caso, el par craneal más importante sería el octavo. Acá tenemos lo que es en sí el octavo, que se llama vestíbulo troclear, que vendría a ser justamente el encargado de lo que es en sí el equilibrio y la audición. Tal vez es que le llegan a preguntar acerca del par craneal encargado de lo que es la parte del equilibrio y la audición, vendría a ser justamente el octavo par, lo que es el vestíbulo coclear. Ujú. Y bueno, hasta acá está todo claro con lo que es sí el tema. Dijiste que era el octavo par, ¿no? Disculpa. El octavo par acá, el vestíbulo coclear, encargado de lo que es la audición y el equilibrio. Ujú. Y bueno, entonces vamos a comenzar con lo que son las preguntas. Por ejemplo, acá nos dicen, ¿no? La primera pregunta. La frecuencia de los sonidos audibles se mide en ciclos por segundo. Esta medida también se puede identificar como A, B, C o D. Watts, centipoises, hercios. ¿Cómo se mide la frecuencia? ¿Con qué unidad podemos medir la frecuencia? Ya me dicen la D. Los demás que dicen misma respuesta, otra alternativa. D. Y sí, justamente acá es parte, es la alternativa de lo que son los hercios. Y acá lo tenemos, ¿no? Lo que es la PPT. En la primera parte, ¿no? Acá dice que justamente la frecuencia va a ser medida en hercios, también es denominada como número de ciclos por segundo, ¿no? En la parte de acá, justamente, entonces vemos que la frecuencia es medida en lo que son hercios, ¿no? Hz. Y ya. Entonces, la segunda pregunta, ¿no? Por ejemplo, el centro neurológico de la percepción auditiva, ¿cuál vendría a ser? ¿El lóbulo parietal, el lóbulo temporal, el encéfalo o el lóbulo frontal? ¿Cuál vendría a ser el centro en el cual se va a procesar lo que es la audición? ¿El lóbulo parietal, el lóbulo temporal, el lóbulo frontal o el tronco encefálico? A, B, C o D. Ya me dicen la B. Los demás, la B, la A, la D. Ujú. Bueno, ya. Entonces, sí, justamente vendría a ser la B, ¿no? Lo que es justamente los lóbulos temporales son acerca de la audición.
Y recordemos, ¿no? Por ejemplo, la parte de la visión debe ser el occipital, ¿no? El occipital, la parte, el lóbulo occipital es que procesa la visión, mientras que el lóbulo temporal es la parte que procesa lo que es la audición. Ujú. Así que estamos bien. La siguiente pregunta vendría a ser la siguiente. Señale usted cuál es la estructura receptora, transductora por excelencia del aparato auditivo. Este vendría a ser el vestíbulo, lo que es el órgano de Corti, la cóclea o los canales semicirculares. ¿Cuál vendría a ser la estructura que va a ser la transductora por excelencia del aparato auditivo? La estructura encargada de justamente pasar de ondas mecánicas a ondas, impulsos nerviosos. Ya me dicen algo de Corti, los demás, lo mismo, otra alternativa, podría ser el vestíbulo, la cóclea, los canales semicirculares. Ya. Y bueno, entonces en esta pregunta de acá, más que nada hacen referencia a cuál vendría a ser la estructura que vendría a ser encargada de justamente tratar de, por así decirlo, pasar de ondas mecánicas a justamente transformarlas a impulsos nerviosos. Y acá podría ser dos alternativas posibles, lo cual vendría a ser la cóclea y el órgano de corte. Ambas estructuras, por así decirlo, hacen referencia a que ellas pueden hacer esta transformación, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa acá? Que justamente, por así decirlo, la parte más especializada vendría a ser el órgano de corte. Así que esa vendría a ser la respuesta correcta, ¿no? Es más que nada una estructura especializada en justamente la transformación de estas, mientras que la cóclea es como que ese contenedor que justamente posee el órgano de corte, ¿no? Así que si es que les llega a preguntar acerca de esto, la respuesta más atinada vendría a ser justamente el órgano de corte. No dice, no, eso no quiere decir que la cóclea esté mal como respuesta, sino que como respuesta más atinada, más cercana a lo que es en sí una respuesta correcta, es la parte B, el órgano de corte. Pero si es que no habría esa opción, sí vendría a ser la respuesta correcta de lo que es la cóclea. Ujú. Bueno, la siguiente pregunta se dice, ¿no? Se sabe que los sonidos complejos son mezclas de tonos puros. Cuando se relacionan de manera aleatoria, nos producen una sensación subjetiva de tono, longitud de onda, intensidad o ruido. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si es que mezclamos diferentes tipos de sonidos de manera aleatoria? Eso, de manera subjetiva, ¿qué podría procesar uno, no? Ya me dicen ruido. Además, ¿qué me dicen? De. Y sí, justamente vendría a ser la letra D, ¿no? Porque dice más que nada una mezcla aleatoria, ¿no? Es como que puedes mezclar un sonido por acá, una música por acá, otra canción por acá, y la mezcla de todos esos tipos de ondas produce una alteración de lo que es justamente la audición, ¿no? En este caso vendría a ser el ruido, ¿no? Y bueno, ya para terminar, la última pregunta vendría a ser la siguiente, ¿no? La espacio se mide en espacio y en una conversación normal su valor es de espacio. ¿Cuál vendría a ser la respuesta correcta? A, B, C o D. En lo que es la parte de completar. Ujú. ¿Cuál podría ser la respuesta correcta? Ya me dicen que puede ser la D. ¿Los demás piensan igual o qué alternativa podría ser?
Y bueno, entonces sí, tendría que ser justamente la alternativa D. Por ejemplo, acá nos dicen que más que nada la medición estamos hablando de lo que es velios y decibelios, pero como hemos dicho anteriormente, los velios como tal son una, por así decirlo, una unidad de medida muy grande, por lo cual trabajamos con decibelios, así que la alternativa A no podría ser. Vamos a trabajar con lo que son los decibelios, ¿no? P, C o D. Y aquí, recordemos los decibelios, ¿con qué concepto estaríamos trabajando? Con lo que es la intensidad, ¿no? Como vemos acá en la parte de la PPT. eh, acá está, acá está. Acá tenemos, ¿no?, lo que es la intensidad y la sonoridad, ¿no? Y ambos pueden trabajar con lo que es en sí los decibelios, ¿no? Así que, pues, en sí vendría a ser lo que es... no, la parte de decibelios podría ser la intensidad, ¿no? Y una hora normal, como mencioné anteriormente, puede oscilar entre lo que son los 50 y los 60 decibelios. Así que, pues, si nos dice 50, es en un rango, pues, relativamente correcto. Así que la alternativa correcta va a ser la alternativa D. Intensidad, decibelios y 50 decibelios, ¿no? La intensidad se mide en decibelios y en una conversación normal su valor es de 50 decibelios justamente, ¿no? 50, 60, más o menos por ahí. Y bueno, eso vendría a ser todo por el día de hoy en cuanto a lo que es la clase de la semana 12. Y bueno, chicos, ¿tienen algo